Mi nombre es Carla Jalaví Pérez, nací en el barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, y ahora mismo vivo en el Lomo, que pertenece al municipio de Teror. Me dedico a cuidar fincas que tienen frutales y entonces pues cuidarlos, que es regar, echarles estiércol, hacerle las posetas bien para que se quede la lluvia o la humedad ahí. Mi nombre es Larisa, mis apellidos Pérez Flores, para hacer mención a las dos ramas de mi familia, y soy de la isla de Tenerife. Además, mi familia procede, mi parte paterna del norte y mi parte materna del sur. Y yo soy una urbanita de un barrio de Santa Cruz, me crié allí y estuve en Tenerife hasta la universidad. Mi nombre es Daniasa Curbelo y soy de Tenerife, concretamente del norte de Tenerife, de la comarca de Daute, y de un pueblito de esa comarca que está como en el piquito de la isla, que es Buenavista del Norte, y ahí me crié. De ahí es toda mi familia y fue donde pasé mi juventud hasta que me tuve que mudar a la zona más metropolitana para estudiar en la universidad. Nací en el puerto de la Cruz, como muchas personas del norte, en la época en la que yo nací, ahí ya por los 80. Y bueno, luego mis dos primeros años de vida fueron en Punta Brava, pero luego mis padres se mudaron al Realejo, y luego ya cuando yo me independicé, pues me pasé a vivir a La Orotava y allí sigo, ¿no? Ya llevo muchos años en La Orotava, por eso yo siempre digo que soy del Valle, ¿no? Porque he vivido en diversidad de municipios del Valle, ¿no? En casi todos. Mi relación con el mundo del campo canario empieza desde mi nacimiento y mi crianza, porque nací en un pueblo en la isla de La Palma, en una familia con unos vínculos muy fuertes con la agricultura. Más adelante, cuando ya había terminado mis estudios universitarios, me proponen participar en un proyecto de mujer rural que consistía en ir por toda la isla de La Palma grabando mujeres. Yo en aquel momento no tenía ni idea de manejar una cámara, fue la primera vez que tuve una cámara en mis manos y tenía que entrevistar a mujeres de toda la isla. A partir de ahí, pues descubrí lo poderosa que era esa herramienta, la cámara, para contar pues mi entorno y hacer una aportación a él. Y fue cuando me decidí a estudiar realización audiovisual, y a partir de ahí casi todos mis proyectos audiovisuales están relacionados de alguna u otra manera con la agricultura y la ganadería en Canarias. A mí, concretamente, hay un ejercicio que me gusta muchísimo hacer, que es mirarme en perspectiva histórica con respecto a las generaciones de mujeres anteriores en mi familia, como mis bisabuelas, mis abuelas, mi madre. Eso es una cosa que a mí me ubica en el suelo que piso y me ayuda a reconocer cuáles son mis privilegios y cuáles son mis carencias. Otras mujeres que para mí han sido muy importantes son esas mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, especialmente con la cámara en la mano, mujeres que pues están a día de hoy trabajando en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente aquellas que están innovando hacia un camino centrado en el respeto al medio y el cuidado del medio ambiente, y esas mujeres para mí representan lo que es la vanguardia del agro que existe en Canarias y que son unas pioneras en la agricultura. Pues tanto mis abuelas como mi madre o mis tías abuelas eran mujeres que se han dedicado prácticamente toda su vida al cuidado de las demás, tanto de la casa, de las plantas, de los animales. Han sido esas mujeres que han estado invisibles detrás de esas figuras de referencia de hombres, de grandes hombres agricultores. Ellas han estado detrás haciendo ese trabajo que es tan importante para sostener la vida y que ha sido tan invisibilizado históricamente. Por ejemplo, mi madre fue la primera persona, la primera mujer que yo vi con una huerta y sacando calabacines, millo, tomate, de todo, ¿no? En esa época no nos faltó de nada en la cocina. Pues cuando pienso en mujeres rurales, en mi vida me vienen dos personas a la mente, que son mi abuela y mi madre, y que sin embargo creo que no responden tampoco al estereotipo de lo que suele ser una mujer rural, porque pues en ese espectro de las medianías del sur, digamos que el método de subsistencia era la agricultura de subsistencia, ¿no? Y poco más. Y sin embargo mi abuela y mi abuelo eran panaderos. Y mi madre siempre me comentaba que sentía incluso una nostalgia porque ella pues no tenía cabritas como tenían el resto de amigas. Las mujeres
rurales de mi familia o que son más cercanas a mí, pues algunas las conocí, como a mi abuela Chona la Cachimporra, que era como se llamaban las mujeres de esa parte de mi familia, de mi parte materna, y a mi bisabuela Grafira, la que llamaba abuela, ¿no? Abuela Grafira, que la conocí, que murió cuando yo tenía 4 añitos, pero aún así tengo todavía recuerdos de ellas, ¿no? Y luego a otras las recuerdo por, digamos, por la tradición oral familiar, ¿no? Como a mi abuela Antonica o a otras bisabuelas a las que no pude conocer, o tatarabuelas, ¿no? Y que están también todas, pues como decía, relacionadas con el campo, ¿no? Trabajan en las plataneras, y bueno, muchas las recuerdo por la tradición oral, por las historias que me cuenta mi madre, me contaba mi abuela y mi familia, ¿no? Cuando damos un paseo por Canarias, sobre todo por los pueblos, encontramos figuras como esculturas, murales, que representan a la mujer del campo canario. Y muchas de esas mujeres están representadas trabajando en el campo, cargando una cesta en la cabeza, una cesta con pescado, una lechera. Esa es la representación habitual que hay de la mujer rural. Eso corresponde a un periodo y un momento histórico determinado, pero es la imagen que se nos viene a la cabeza, sobre todo desde los entornos más urbanos, cada vez que pensamos en la mujer y en la ruralidad, y no deja de ser una estampa y una mirada romántica y nostálgica hacia un momento determinado de nuestra historia. Creo que cometemos un grave error si no empezamos a ponerle nombre y apellido a esas mujeres y contamos sus historias para de verdad entender el mundo de complejidades y el universo tan rico en el que esas mujeres se manejaron. Pues Antonica era era pescadora y bueno, era de aquí, de la zona del muelle, del puerto, que evidentemente también era diferente a como lo podemos ver ahora. Es muy recordada porque es de las primeras mujeres que al parecer pues cogió cesta a la cabeza los pescados que traía su marido, Juan el Patita, ¿no? Que traía en barco, y otros pescadores también. Y pues lo llevaba a todas las zonas, tanto a las zonas más altas del puerto como a otras zonas del valle, ¿no? Bueno, ella era muy conocida y además hacían eso que hacían mucho la gente de aquí, sobre todo en esa época en la que había mucha hambruna, ¿no? Y era muy difícil la situación en Canarias, y que muchas veces pues lo que había era una especie de apoyo mutuo, ¿no? En el que no había dinero para comprar ese pescado, a lo mejor que ella llevaba a otras zonas, pero se cambiaba pues por papas, por determinado tipo de hierbas, incluso por aceite, por gofio, y entonces, bueno, digamos que se cambiaba ese campo, se cambiaba por mar, ¿no? La estatua que está en honor a las pescadoras del puerto, en el Muelle de la Cruz, pues que se hizo también pensando mucho en ella, porque fue de las primeras mujeres que hicieron esto y era una mujer bastante conocida. Y ella, Saro, tenía una costumbre, una decisión propia, que fue la de ocultarse. Ella se ponía, me lo contaba, me decía, mira, yo me ponía guantes, me ponía un pañuelo y encima del pañuelo un sombrero enorme, porque no quería que nadie me reconociese. Me daba mucha afrenta después cuando iba al baile del pueblo, a la verbena, y me decían, ay, Sarito, te vi trabajando allí en la tierra, cargando, toda sucia, toda... Y ella decía, mira, yo no era yo, esa no era yo, tú estás confundida. Porque había una sensación de vergüenza con lo que hacía. Y esa vergüenza estaba ahí, el hecho de ser en definitiva una maga, con todo lo que eso implica. Ese estereotipo de la mujer rural, de la maga, ¿no? Que sabes que en Tenerife y en las otras islas, La Palma, en La Gomera, El Hierro, es más la mago, y luego en la otra provincia, al otro lado, la Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, es maura o mauro. Lo rural se ha definido habitualmente desde los centros administrativos de las ciudades y muchas veces aquí en Canarias de ciudades que están a miles de kilómetros de Canarias. En ese camino hemos abandonado el uso de palabras como el campo, como campesina, como el campesinado, que son palabras que están muy arraigadas en nuestro entorno, en nuestras islas. Esto de mujer rural, el Día de la Mujer Rural lo puso la ONU hace pues poco más de 10 años, si no recuerdo yo mal, por allá por el 2007, 2008, no hace tanto. Y creo que es un término que nos viene de fuera por una visión también externa en la que para adaptarnos a esos programas
o para tratar de adaptar sus programas a esas políticas y poder entrar en determinado tipo de subvenciones, ¿no? y de juegos económicos, pues tanto el gobierno español como el de Canarias empiezan a redefinir qué es en Canarias el medio rural, qué es un medio rural, qué no es un medio rural, qué es una mujer rural, qué no es una mujer rural. Yo creo que tenemos que recuperar el uso de la palabra maga, porque hay una idea muy equivocada de lo que significa, se asocia siempre con lo bruto o lo atrasado, cuando que una maga es una persona que sabe aprovechar las oportunidades que le da su territorio, en concreto en el campo canario. Y creo que es una palabra que tenemos que reivindicar. Creo que bajo este término se pierden muchísimas diversidades y muchísimas experiencias sobre las mujeres rurales que vivimos aquí, que quizás no entramos en esas categorías que nos han fijado desde fuera, pero seguimos siendo mujeres rurales, ¿no? Que antes eran pues mujeres del campo, mujeres campesinas, magas, mauras, etc. Los estereotipos se crean porque las definiciones de las mujeres y de los espacios rurales no se dan desde el entorno rural, desde el campo, sino que se crean en las ciudades. Entonces ahí se genera una mirada cargada de estigmas y de estereotipos hacia esas personas que habitan el espacio rural. En ellas habitan diversidades de todo tipo, que no solemos ver en ese imaginario de mujer canaria, que es la maga. Cómo no es un estereotipo homogéneo para todo el mundo, para todas, sino que se dan distintas circunstancias que se cruzan con esa identidad, con esa condición de ser maga, de ser una mujer rural. Está la edad, está el origen, está la racialidad, por supuesto, está el ser madre, el no ser madre, todo eso influye mucho. Y desde luego también la disidencia sexual, la diversidad. Que tengas una orientación o una identidad, como sabemos que sucede en Canarias desde hace años, si no siglos. Y como ejemplo de ello está el caso de Rosario Miranda, que Rosario Miranda, mucha gente la conoce, era gracias al documental de David Baute, el que hizo hace ya más de 15 años. Píntate y vive tu vida a tu manera, tú no tengas que ver con nadie. Y Rosario representa la realidad de no solo de ella, sino de muchas más personas en Canarias que son de pueblo, que son de zonas rurales, que son agricultoras o que son ganaderas y que además tienen una disidencia, una diversidad por orientación o por identidad, al margen de lo heterosexual y de lo normativo. En general, la canariedad, creo, ¿no? La vida en un espacio como es Canarias, que es un espacio insular, un espacio con historia colonial, toda una serie de características, pues está conectada con una serie de violencias que atraviesa el territorio y creo que estas pues se duplican de alguna manera a los espacios rurales porque con la urbanización, ¿no? Que trae consigo toda esta colonización del territorio, pues lo que ocurre es que hay una serie de espacios que pasan a ser periféricos, ¿no? Y eso va a situar a las personas en una posición de desventaja y a las mujeres que ya arrastran de por sí una situación de discriminación, pues digamos que esto se va a incrementar. Hay muchos trabajos que yo pienso que lo mismo, ¿no? Que a la mujer no se le ha incitado a sentirse de que se puede ocupar de algunos oficios, por ejemplo con la maquinaria y con todos estos temas, ¿no? Como que es algo que no va con nosotras. Yo, por ejemplo, me he sentido muchas veces que no controlo, que no sé cómo funciona una máquina, que no la entiendo, no me siento a gusto, pero quiero aprender, porque al final son herramientas que voy a utilizar para trabajar y he sentido cómo me apartan. O sí me han dicho comentarios así como ya dando por hecho que no puedo hacer el trabajo, pero realmente en verdad ahí siempre he demostrado que no, porque soy una tía fuerte en verdad y le echo para adelante y sí, con temas físicos no he tenido problemas en realidad. Que cuando nace esa idea de ruralidad, ¿no? Y para mí no sé datarla en el tiempo, pero estoy segura de que nace con la urbanidad.
¿no? Todas las nociones como de otredad las crea quien está en una posición, digamos, de poder, ¿no? La colonia nace cuando de alguna manera hay alguien en la metrópoli que, ¿no? que concibe ese espacio otro, y tiene que haber una urbanización del territorio para que ser rural sea una característica, sea una diferencia, ¿no? Un signo diferenciador. Sobre todo de las sociedades urbanitas, ¿no? Que no están cercanas al mundo rural. Se tiene como a la mujer rural como alguien bruto, como alguien analfabeto, que no sabe leer o que viene de un mundo no académico. Yo creo que están equivocados, porque al final es pura sabiduría lo que tiene esta gente, de que si empieza a haber un colapso o pasa cualquier cosa, en los que sabrían sobrevivir son ellas. Entonces para mí eso vale muchísimo. Y creo que sí que hay un estereotipo despectivo hacia este mundo rural, y creo que hay que cambiar el chip. El estereotipo es una persona que es bruta, que no es delicada, y yo me atrevería a decir que hasta fea. Cuando pensamos en mujer canaria hay toda una carga de exotización que nos lleva a pensar a la mujer canaria como una mujer bella, y sí lo hay una tradición de exotización donde puedes ver a una mujer en la platanera, joven, ¿no? Pero creo que el imaginario de la mujer guapa está más vinculado a otros espacios, que son la playa, que son lo urbano, si eres joven, pero la mujer canaria, o si tú dices mujer rural, no es joven la persona, ¿no? Es una persona como mayor, desgastada por esa vida. Si te fijas, cuando hacemos humor en Canarias es muy habitual que dé risa hablar como una persona rural, simplemente, ¿no? O sea, eso provoca, y eso quiere decir, ¿no?, que de alguna manera lo estás situando en un lugar pues ridículo, hay una suerte de humillación, y pues nadie quiere pertenecer a eso, ¿no? ¿Cómo se representa este estereotipo? Yo creo que es desde la burla, desde la humillación pública. No hay más que ver programas televisivos de humor en Canarias, cómo se recurre habitualmente a una figura, a un arquetipo de mujer rural que está completamente embrutecida, casi deformada físicamente, porque las ponen así, hablando con los dientes para afuera. Con el entrecejo, también es un elemento muy importante, el entrecejo, los dientes, el bigote, una estética como bruta, como fea, como mal arreglada, despeinada. Y luego, curiosamente, se suma otra cosa, que es una libido muy, muy descontrolada. Mucho deseo sexual por los hombres, es lo que se representa dentro de esos imaginarios, como una mujer tan bruta, como incapaz de controlar sus impulsos sexuales. No creo que sea lo más justo ni lo más respetuoso con todas esas mujeres que han sostenido durante años la economía insular, la economía canaria, porque lo que te decía antes, ellas han estado no solo trabajando fuera, sino dentro. Y las economías domésticas, las economías en los hogares son fundamentales para que después se desarrollen fuera, en lo público. Entonces, a mí me duele mucho que en Canarias a estas mujeres, a todas estas mujeres, las que viven y las que ya no viven, se las represente televisivamente desde esa burla. Porque gracias a ellas, Canarias, desde hace siglos, ha podido desarrollarse económicamente, no solo gracias a los hombres. Ellas han estado ahí cumpliendo una labor fundamental. Cuando yo voy a grabar a las mujeres del ámbito rural o del campo canario, normalmente no me encuentro con resistencia, me encuentro con mujeres que tienen ganas de contar su historia. Se ha notado en los últimos años, sobre todo porque los movimientos feministas han intentado ir empezando a recoger esas historias de las mujeres que viven en estas olas o que tienen estas experiencias, de ponerlas en valor, ¿no? Y hay diversidad de proyectos documentales o pequeños reportajes, pequeños trabajos, estudios, que empiezan a recoger todas esas vivencias y a darle un valor a todos esos saberes, sobre todo, que hemos ido perdiendo mucho, pero intentando ponerlos en valor y que no se sigan perdiendo. Para reflexionar sobre quiénes son las mujeres canarias ya tenemos un problema, ¿no? Porque ¿quién ha reflexionado sobre eso, no? Sabemos que la mayoría de textos
siempre lo escriben los vencedores, que esos vencedores son hombres. Entonces yo me he encontrado con un problema a la hora de ver quiénes eran las mujeres canarias y cómo se pensaban. Los relatos de los viajeros ingleses, y me pareció muy interesante el de las viajeras, tienen un interés específico, ¿no?, en las mujeres canarias, y que abordan con una especie de empatía a veces, paternalismo al mismo tiempo, ¿no?, porque las encuentran en un régimen de explotación brutal, ¿no? Dicen, bueno, estas mujeres son bestias, ¿no? Son las que cargan, los hombres van caminando, los hombres van en la mula y ellas van con todo encima, ¿no? Que entre las mujeres y las mulas había un tipo de emparentamiento, es decir, el hombre cargaba si no estaba la mujer o si no estaba la mula, ¿no? Y el mestizaje tiene un papel interesante en todo esto, como lo tiene en toda la identidad canaria. O sea, la mujer canaria, igual que se ha depositado de alguna manera una suerte de pureza que tiene que ver con la tradición, también se ha depositado una suerte de pureza racial, como si esta persistencia de determinadas tradiciones, debido al mayor aislamiento, pues de alguna manera permite que se reproduzca también una pureza racial, precolonial, ¿no? Estoy diciendo, obviamente, precolonial. No estamos hablando de otros tipos de elementos raciales que también han formado parte de la ruralidad y que sería interesante poner sobre la mesa, ¿no?, como los orígenes esclavos que tienen muchas de los pueblos, de las medianías en Canarias, debido a los ingenios y todo esto. Los etnógrafos y las personas que se han dedicado a recoger historias orales han encontrado historias valiosísimas, ¿no?, y saberes valiosísimos que están muy relacionados con lo indígena. Incluso hasta no hace muchos años se encontraban a personas, pues, que está recogido que hablaban una lengua que no era la castellana, ¿no?, y que tenía más que ver con el amazigh que con el propio castellano, y que estaban en esta zona donde se habían refugiado las alzadas, ¿no? Ese concepto de maga o de mago, ¿no?, se ha venido utilizando despectivamente, pero venía de una palabra que era indígena o precolonial, ¿no?, que viene como de Majek, de adoradoras del sol, y que por eso los castellanos, pues en su entender, puede que ya haya otras teorías, ¿no?, sobre esto, pero por lo menos la que yo conocía en aquellos momentos, pues empezaron a llamar a la gente del campo, porque es que éramos todos del campo, pues magas, ¿no?, o magos. Las mujeres siempre, y de esto se ha discutido mucho en los espacios coloniales, son como especie de guardianas de la tradición, y las mujeres supuestamente conservan todo, conservan incluso el legado más ancestral, el legado precolonial, ¿no?, que es algo también que se ha conectado con las mujeres rurales y que es interesante, pero que es a veces como una trampa que no las deja ser en su diversidad, ¿no?, que es muchísimo más rica, que también es transgresora. No se han dedicado a ser guardianas o conservadoras de una tradición que permanece inmutable durante tiempo, sino al revés. Son mujeres que se han rebelado permanentemente con diferentes regímenes, ¿no? Pues para mí, si tuviera que definir a las mujeres rurales, a las magas, de las que yo he conocido, sin duda sería que tienen mucho rejo, como se dice, que tienen mucho rejo, algo tienen todas que se comparte, que es que aunque hayan adversidades, dificultades y problemas, pues tiras para adelante, con todo el peso además de tener una familia detrás, porque eso es algo que sucede muy típico en las familias canarias, en las familias de las zonas rurales, en las que los hombres no asumen responsabilidades dentro del espacio doméstico, solo lo asumen ellas. Y esto se ha entendido como una suerte como de poder femenino o de poder de las mujeres en los espacios domésticos. Se ha romantizado mucho, y lo cierto es que esas mujeres trabajadoras han tenido que encargarse del trabajo fuera de casa, del trabajo dentro de casa y de maridos que se comportan como niños pequeños. O sea, que hay que cuidar no solo a la prole, sino también al marido dentro de casa, y eso se ha romantizado mucho. Si tuviera que pensar en mujer rural, pienso en resistencia. La idea que se me viene es como una mujer que ha resistido a una serie de violencias históricas que tienen que ver con la pobreza, ¿no?, que tienen que ver con ese vector de género del que hablábamos antes, y también sabiduría. Es como acumulación de saber.
Hueles a tierra mojada, a verde reverdeciendo. Hueles a tierra mojada, a verde reverdeciendo. A raíz trepando yendo por la vereda enraizada. Y hueles a tierra arada, amor abierto en canal. Manos todo menos mal, manos hacedoras, manos. Yo realmente no me defino como mujer rural, estoy como en el camino, en la transición, porque veo que me gusta y quiero vivir así, de momento, pero todavía estoy aprendiendo. En el mundo en el que me rodeo, la gente lo valora, como que siento que la gente quiere, es necesario, ¿no?, volver, como para estar bien, salud mental, nutrición, sentirse realizado. Yo creo que hay una buena visión, en realidad lo que pasa es que cuesta y creo que a la gente no le tira para adelante por eso, porque no hay referencia. Yo cuando era pequeña e iba al instituto, me decían que todas las personas que veníamos del Paso, íbamos a los llanos, éramos unas magas, porque veníamos de un entorno pues más rural, aunque también nuestras compañeras de clase tampoco tenían muchas diferencias con respecto a nosotras. Y en ese momento a mí me daba roña y no entendía por qué me decían eso. Con el paso del tiempo y a medida que he ido pisando el suelo del campo canario, pues he entendido ese significado y estoy muy orgullosa de él, que por mi origen yo sea una maga. Yo la primera vez que escuché la palabra maga fue cuando fui siendo pibita con 17, 18 años más o menos a Santa Cruz y hablo como me enseñó a hablar mi abuela, como me enseñó a hablar mi madre, como aprendí a hablar y hablé así y me dijeron, bueno, qué maga eres, ¿no? Y me acuerdo que esa fue como las primeras veces que escuché el término hacia mí. Era como si estuviera ante sus ojos la personificación de esa caricatura que habla con unas determinadas palabras, con un determinado acento, con unos gestos, con una cultura, un bagaje detrás. Pero lo cierto es que esa fue como la primera marca, la primera huella así de decir, pues mira, esto también a mí de algún modo me está atravesando mi identidad. Y yo, sin embargo, llevo años diciendo que yo soy una maga del norte, ¿no?, que es un término rural y que además llevamos desde hace muchos años muchas mujeres tratando de resignificar, ¿no? Me parece una palabra en verdad dura, como que todavía en verdad sí que no me he familiarizado todavía con ella, todavía me parece fuerte, ¿no? Como estoy sanando con esa palabra todavía. Es sinónimo de campesina, en realidad yo creo, pero como campesina me suena más suave. Por el significado que tiene, pues sí, me gustaría terminar siendo una maura, sí. Si volviera a nacer, volvería a escoger este estilo de vida, sí. Y todo lo que ha llegado a estar ahora así, con este pensamiento, este estilo de vida. He elegido vivir así porque me llena de verdad, me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir realizada y sé que va más y me gusta, me motiva. Tengo luego otro recuerdo marcado a fuego de mi abuela Ana, porque mi abuela Ana, digamos que fue una persona que estuvo muy presente también en mi vida. Ella empujó muchísimo para que yo hiciera algunos de mis trabajos audiovisuales y concretamente uno, que era Historia de una mujer rural, que era una amiga de ella, que la grabé porque ella me la indicó. Y a mí me daba mucha vergüenza enseñarle el trabajo a la mujer porque no consideraba que había quedado con la técnica considerable, bla, bla, bla. Entonces yo no quería y mi abuela me obligó a ir con ella y me dijo, ahora le enseñas el trabajo y es a esta mujer para que ella vea el trabajo que hiciste. Dice, y uno nunca tiene que avergonzarse de lo que hace, tiene que estar orgullosa, esté como esté. Y eso fue una enseñanza que siempre recuerdo cada vez que voy a proyectar alguna pieza audiovisual, fue una enseñanza de mi abuela Ana. A todas las mujeres de mi familia de nacimiento y de mi familia de vida, les diría gracias
por haberme enseñado lo que significa la palabra entereza, que es estar fuerte ante las adversidades que nos da la vida, y les diría que estoy súper orgullosa de todas ellas. A mi abuela Saro, si todavía estuviera viva, le diría que no tendría que haber sentido vergüenza nunca por trabajar en lo que trabajó y por hablar como hablaba y por ser como era. Le diría que no tenía que haberse escondido nunca, ni de ocultarse, ni de taparse, porque no había nada malo en cómo era ella. Gracias a ella soy quien soy y hablo como hablo y poco a poco me he ido reconciliando con todo lo que en su momento me dijeron que tenía que cambiar para adaptarme a un habla y a una forma de ser y de relacionarme que por mucho que lo intente no me va a salir nunca. Les diría que las admiro muchísimo porque me parece que han resistido a todo esto que comento con dignidad, con felicidad, con amor incluso, ¿no? para regar, y pienso en mi abuela mucho cuando digo esto, ¿no? Les agradezco, no solo les admiro porque han sido capaces de transmitirme, creo, un legado respecto de mi territorio que yo considero muy rico, que es el orgullo, o sea, ponerlo en valor, no dejar nunca que me avergonzara o que me olvidara de cuáles son mis orígenes reales, y al mismo tiempo ninguna traza de romantización. Les haría saber lo importante que han sido para la historia de Canarias, que este país seguramente no sería el mismo si ellas no hubieran conservado el legado, digamos, de nuestra cultura ancestral a lo largo de los tiempos, ¿no? Creo que les pediría perdón por no haber sabido valorar yo también a tiempo todas las historias que podían hacerme saber y aportarme, y que yo nunca me senté lo suficiente con ellas a aprender de todas esas historias. Les daría las gracias infinitas. El valor que tiene de que ellas hayan sentido eso y que lo hayan hecho y que nada les haya impedido, sino con todas las dificultades estas que hemos hablado, que hemos visto, pues que le hayan echado para adelante y que hayan disfrutado, porque al final lo que se disfruta y se goza, pues lo compartes y llega. Entonces, gracias infinitas. Y sabes de saber y de memoria, sabes de sabor y sabes de saber y de memoria, porque construyes la historia paso a paso con tus claves, y porque abres sin llave cada puerta que te cierran, cada batalla en la guerra, cada cuento con final.